Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Voy a comenzar este diseño aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Recuerda que este paso es fundamental. Para el esmaltado vamos a aplicar este esmalte en color lila bien claro en cada una de mis uñas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Les pido por favor que me ayuden compartiendo, interactuando con este video. Lo mismo regalándome un me gusta, un comentario, compartiendo el canal. También pueden suscribirse si aún no lo han hecho. Esto es algo que me ayuda un montón y que realmente no cuesta nada, pero que en estos momentos, sobre todo que he pasado tanto tiempo sin compartir contenido, viene muy bien para el canal y a mí de corazón que me ayuda y que lo agradezco. Ahora voy a utilizar este esmalte en color blanco y lo voy a aplicar con un pincel para detalles de 15 milímetros, haciendo la línea francesa bien delgadita. Como pueden ver, llevo ya dos diseños haciéndolos del lado contrario al que generalmente yo lo hago. Si no lo han notado, pueden ir a videos anteriores y mirar. Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios en qué lado ustedes suelen hacer los diseños o en cuál les gusta más que lo haga. Si del lado donde quedan el resto de los dedos o hacia el otro lado como yo hago generalmente. Entonces me gustaría que me digan esto para yo más o menos tener una idea, o si les gusta igual de ambos lados. Además, cuando yo utilice semipermanente, yo les estaré diciendo los tiempos de curado en lámpara aproximados y también le diré que es esmalte semipermanente. El siguiente paso es aplicar la camate en la uña donde vayamos a hacer la decoración, porque luego las pinturas acrílicas se adhieren mucho mejor sobre superficies que no tengan brillo. Para mi siguiente paso voy a utilizar dos tonos de color morado en pinturas acrílicas. Una va a ser un tono magenta y el otro un color orquídea. Con estos dos colores cargamos nuestro pincel angular número 2 de forma que el color más fuerte o intenso quede en el lado de las cerdas más largas. Recuerda cargar y descargar el pincel para que se vayan los excesos y se maticen los dos colores. Vamos a comenzar a darle forma a nuestra mariposa haciendo el ala con una pincelada bien sencilla. Simplemente hacemos como la forma de una pincelada en forma de gota, pero cuando lleguemos a la parte superior vamos a desplazar un poquito más el pincel hacia arriba para que tome una forma más realista. Y luego, por supuesto, desplazamos el pincel hasta abajo o hasta la base del ala para cerrar esa pincelada. Ya luego, para la parte inferior, lo que hacemos es una pincelada pequeña, o más bien un poco más pequeña que la anterior, pero esta sí con forma de gota. También podemos ir repasando cada pincelada hasta que los colores queden bien integrados y que se vean perfectamente con toda la intensidad que deseamos.
Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, los enlaces están en la cajita de información y también me pueden encontrar buscándome como aparece aquí en una esquina del video. Ahora necesitaremos pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 7 milímetros, con lo que vamos a estar haciendo el delineado del contorno del ala y otros detalles. En algunas zonas voy a hacer el delineado un poquito más grueso, pero también puedes dejarlo bien delgadito porque se ve igual de lindo. Me preguntan qué hacer con las pinturas acrílicas que se han espesado demasiado en el recipiente o que son muy líquidas. En el caso de que sean muy líquidas, yo he pensado que tal vez podemos dejarlos sin la tapa, abiertos por unos días y de vez en cuando irla tapando y agitando para que vaya espesando de forma homogénea hasta que tenga la consistencia que deseamos. Es una opción que nunca he probado, pero se me ocurre que pudiera servir. Y para las pinturas que están muy espesas, con agua puedes diluirlas un poco, ir tomando la cantidad que vayas a usar y diluirlas al momento de usarlas. O algunos solventes que venden en papelerías, por ejemplo. Ojo, estos solventes tienen que ser específicos para pinturas acrílicas, no cualquiera sirve. Ahora para el cuerpo voy a utilizar un puntero y la misma pintura. Y vamos a hacer un punto arriba y el otro abajo. Y con el pincel para detalles añadimos una pequeña línea en la parte de abajo para completar el cuerpo. Y luego dos líneas que van a estar como curvas en la parte superior para formar las antenas. Al lado del ala, con un puntero y pintura acrílica en color rosado oscuro, vamos a hacer dos círculos uno encima del otro para luego completar unas rosas. Es importante que sepan que el esmaltado es tradicional completamente desde la base hasta el brillo de acabado. El brillo dice gel, ustedes lo verán, pero es que es de acabado similar en cuanto a apariencia a un gel o a un esmalte semipermanente por el brillo y la forma en la que queda, pero ojo, es esmaltado tradicional. Para las hojas voy a utilizar estos dos tonos de pinturas acrílicas verdes. Recuerda siempre utilizar tonos que se distingan bien uno del otro, es decir, uno más claro y otro más oscuro, para que se vea mejor aún el efecto de este tipo de técnica. Ahora cargamos un pincel plano, este no trae número porque es de un set económico, y lo vamos a cargar con los dos colores como les mencionaba, siempre descargando luego para quitar los excesos y también para que se maticen los dos colores. Recuerda que esto se debe hacer sobre una superficie que no absorba. En total hacemos 4 hojas pequeñas, bien sencillas, con pinceladas en forma de abanico, pero no muy abierta la pincelada. Va a estar una hoja a cada lado de las rosas y 2 en el centro. ¿Saben qué me alegra mucho cuando ustedes me comparten un diseño que ustedes han recreado del canal? Una, porque eso significa que les ha gustado tanto que han decidido hacerlo. 2, porque veo que se esfuerzan por aprender. Y 3, porque veo que le dan el toque personal de cada uno de ustedes, cambian cosas o lo hacen igual, pero siempre tiene una esencia por detrás que como que las identifica, y eso me encanta. Así que si ustedes lo desean pueden compartir en el grupo, estoy volviendo poco a poco también por allá. Y aunque me demore un poco, yo siempre voy a tratar de aprobar lo máximo posible para que puedan ver las demás personas sus creaciones y puedan compartir cositas de uñas y lo que ustedes deseen. Ahora sí, con pintura acrílica en color rosado voy a hacer unas espirales y algunos trazos pequeños en el interior de las rosas para formarlas. Aquí no me quedó perfecto este detalle, por lo que luego lo repasé un poco con el color más oscuro para perfeccionarlo.
Con pintura acrílica marrón y un pincel para detalles de 7 milímetros vamos a hacer ahora algunas líneas dentro de las hojas para añadirles detalles. En la zona que nos quedó como un pequeño espacio entre las hojas, en esas dos áreas de ahí, vamos a hacer pequeñas flores en color blanco con pintura acrílica con nuestro puntero. En total cada una de las flores va a tener 5 pétalos pequeñitos, simplemente van a ser puntos. En color amarillo limón, aunque yo lo veo un poco más amarillo pastel, y nuestro puntero decoramos el centro. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Recuerden que no se pueden ir sin antes dejarme un me gusta y un comentario. Y por supuesto, por favor, ayúdenme compartiendo. Es algo que me ayuda muchísimo y que yo lo agradezco de todo corazón. Es algo que no cuesta absolutamente nada, pero que es sumamente necesario para el canal. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.